Bueno, Indy, acá estamos para preguntarte un poco también, para charlar un ratito con vos sobre el día de ayer, 17 de mayo. ¿Está bien, verdad? ¿Verdad? Así es, sí. Esto, digamos, de conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea de la Generación de la Organización Mundial de la Salud, perdón. Y esto sucedió en 1990. Esto Así denuncia el es, tema de la discriminación, ¿verdad? tal cual. El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, básicamente para conmemorar la eliminación, como vos dijiste, Walter, Sí, de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud el 17 de mayo del 90. bien, perfecto. Claramente es una fecha que a ustedes, bueno, se celebró en el día de ayer, claramente hay que recordar. Sí. Y en el 2015 fue que se incorporó el tema de la bifobia. ¿Cómo es este tema de la bifobia? Para las personas que viven en su vida, digamos, no dentro del rótulo de lo que es ser una persona heterosexual, Claro, vivir libremente. A ver, vamos avanzando en pequeños pasitos. Va a llegar un momento en donde una sola categoría nos va a abarcar a todas las personas si integramos no solo el colectivo, sino la sociedad entera. exacto, exactamente. Sí, bueno, esa categoría es humano. Sí, tal cual, muy bien. Exactamente, sí, no, Ni sí más es. ni La menos. categoría existe, que algunos no lo acepten. Ese es el tema, ¿no? La ¿No? aceptación, creo, ¿no? De la otra parte, digamos, como recién remarcaba Norma. Sí, Y a sí, nivel, sí. a nivel de, digamos, argentino, lo que es nuestro país, digamos, ¿cómo ha avanzado el tema en los últimos tiempos? Por lo menos en estos últimos 4 años, ya tenemos varios puntos de partida, la cuestión de la ley de matrimonio igualitario, y otras cuestiones, bueno, sobre las que se ha avanzado. Obviamente falta un montón más, pero me gustaría tu perspectiva, Indy, del tema. Sí, en nuestro país, después de haber logrado en el 2010 la ley de matrimonio igualitario, en el año 2012 la ley de identidad de género, se vive cruelmente un retroceso en materia de derechos humanos. Si con las políticas implementadas por el gobierno nacional se nos quita el derecho a un plato de comida, algo tan básico Claro. para cualquier ser humano, ¿qué queda para nuestro colectivo, en donde han aumentado los crímenes de odio, la prostitución, la falta de salubridad, medicación? Sin embargo, Argentina es considerado un país gay friendly, ¿o no? Vanguardia en muchos Claro. aspectos. Pero bueno, en este momento se vive un retroceso muy importante. No se está cubriendo la medicación de las personas con VIH-Sida. ¿No se está cubriendo? No, hay faltante de medicación en varios lugares en nuestro Ajá. país. Y eso es algo muy grave. Sí, claro. A ver, no tenemos Ministerio de Salud. ¿No tenemos Ministerio de Salud? No. Digamos, en cuanto a ese tipo de situaciones, claramente, bueno, hay un retroceso, eso está claro. Se vive un retroceso muy importante. Así como tenemos retrocesos en esas cuestiones, también hay que destacar, por ejemplo, el labor de la justicia, que el año pasado, Sí, con el travesticidio de Diana Zacayán, la dirigente trans atacada en octubre del 2015, sí. quien era su pareja de ese momento, fue condenado el año pasado a cadena perpetua en un fallo histórico del Tribunal Oral Criminal número 4, Sí. el primer fallo judicial por travesticidio en la historia de la República Argentina. Sentando un precedente, claro. Esto fue un antes y un después. Por eso, así como vivimos ciertas cuestiones en retrocesos, hay que destacar, por ejemplo, la labor de la justicia con este fallo histórico el año pasado. Sí, sí, también, que La figura motiva... de un crimen de odio de género. Claro. Sí, sí, claramente, claramente. Y en cuanto a tu situación, si se quiere, personal, si nos querés contar algo con respecto a la parte también laboral y eso, ¿cómo está ese tema también? Como todos los argentinos y las argentinas en este momento, está muy difícil conseguir un empleo. A ver, en cuanto al colectivo, la única provincia que salió la ley del cupo laboral trans es en Buenos Aires y aún no se ha Claro. implementado. Claro, Está exacto. cajoneada, Bueno, básicamente. Y acá en La Pampa
la Universidad Nacional de La Pampa Sí, logró sacar el cupo laboral trans, en donde el 1% de la planta no docente sí, puede sí. acceder cualquier persona que integre el colectivo. Sí, acá en La Pampa además creo que la ley de matrimonio, por ejemplo, la mayor parte de los diputados no la votaron, ¿verdad? No. Votaron en contra, mejor dicho, Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, fue así. Sí, claro. Fue así. ¿Y eso cómo le llegó a Y hubo ustedes? campañas con el tema familia, ¿no? Hubo campañas fuertes. Y La Pampa aún sigue siendo una provincia muy conservadora. Y en ese momento en donde Argentina estaba dando pasos agigantados en materia de derechos humanos, influyó muchísimo Claro. la postura de quienes en ese momento Nos representaban. Claro, básicamente. Claro. Creo que no pensaron en la labor que cualquier legislador debe tener, dejar sus cuestiones personales y privadas y para legislar Por para la gran supuesto. mayoría. ¿Y cómo es el día a día en una ciudad como General Pico, por ejemplo? Por lo menos acá, por lo poco que puedo palpar, está bastante tranquilo. Sí tenemos varias cuestiones como lo del trabajo. Mm, Hay que tener en cuenta que ha aumentado muchísimo la prostitución, Bien. los casos de ilegalidad, producto de la crisis misma Sí, y producto que no hay respuestas para el colectivo. claro. sí. Y encima que no se nos está cumpliendo en la cobertura de la salud, Que también es otro tema bastante importante que se Sí. parece dejando de lado. desde preservativos, métodos anticonceptivos, tratamientos hormonales. De todo ese tipo de situaciones. Claramente. Claro, si una persona que vive en La Pampa quiere cambiar de género, ¿qué tiene que hacer? En ese aspecto Mm. está bastante agilizado el trámite. Ah. Es muy sencillo, es acercarte al juzgado de paz al cual depende tu domicilio y se tramita muy fácilmente. Es el único trámite gratuito de un registro civil. Bien. Perfecto. Y Excelente. automáticamente se te cambia en diferentes cosas del Estado. Por ejemplo, a mí me pasó la semana pasada Bien, justamente dale, hacer un contanos. trámite en AFIP y aún no se me había cambiado el nombre. Claro. Así que estoy tramitando eso. Igual también es muy sencillo, es tramitar tu partida de nacimiento, pagar un sellado y llevas una fotocopia de tu documento con esa partida de nacimiento y automáticamente te cambian el nombre. Exacto. O sea que dentro Pero de todo bueno. no reviste mayor dificultad, pero la circunstancia igual está, digamos. Claro, sí. Y ni hablar a nivel nacional, en donde hay muchísimos casos de violencia hacia las chicas trans. Es impresionante los casos de travesticidios que han ocurrido en lo que va del año. Sí. Sí, exactamente. Como índice, la verdad que no deja reflejado lo que vos marcás, una preocupación bastante importante. Demasiado. Sí, en muchos casos también lo que pasa es una cuestión de conocimiento. Hay una frase muy famosa que dice que la violencia es el miedo a los ideales de los demás, justamente. Y en este caso, por ejemplo, hay cierta ignorancia y mucha todavía, lamentablemente, frente a la amplitud a la amplitud de orientaciones sexuales que podemos encontrar. Por ejemplo, lamentablemente hoy en día, si le preguntamos a una persona cómo se define, cómo definirías vos una chica trans, lamentablemente no lo sabe o no tiene percepción, en todo caso, ¿no? Es una cuestión lamentablemente de cultivo cultural, de acervo cultural que falta todavía. Y para eso es necesario, Gaby, educación sexual en todos los niveles de nuestras escuelas. Exactamente, sí, es un tema... Es meramente educacional y cultural. Sí, claro.
Exactamente, Eso sí, es un tema que lamentablemente todavía sigue en el tapete y se sigue debatiendo y no tendría que ser ni siquiera debate, ¿no? La educación sexual en ciertos niveles, sobre todo por la diversidad que se vive hoy. claro, exactamente, tendría tendría que ser de aplicación en las escuelas, ¿no? Lamentablemente es un tema que todavía está ahí en el tapete, que sí, que no, Sí, hay cierta yo oposición. creo que una de las dificultades que hay en ese tema es que los propios padres se niegan a que la educación sexual se imparta, ¿no? Muchas veces. No digo que sea siempre el caso, pero se ven Sí. noticias en que la dificultad está en que el padre es el responsable del menor y ahí hay todo un tema, ¿no? Sí. Con el tema de Sí. la educación sexual. Y lo peor, lo que más me enoja es Sí. que la doble moral del argentino, porque el padre que le está prohibiendo una educación sexual a su hijo, que se la prohíbe, es el padre que en determinado momento consume a cualquier persona del colectivo. Exacto. Sí, aunque La no lo doble sea. moral del argentino. Sí, tal cual, Eso está clarísimo. Aunque no lo sea, lo que uno se pregunta a esta altura de la historia es en qué afecta al otro la orientación sexual de alguien, ¿verdad? Sí, es un dilema que se plantea a esta altura en una sociedad, como decía Diana, que lamentablemente todavía tiene mucho de conservadora, en este sentido sobre todo, y que necesita cierto debate, cierta apertura del debate, porque en todo caso no es un impedimento para absolutamente nada la sexualidad, la orientación sexual que se No, quiera y a tener. su vez la difusión clara y la información clara sobre muchos aspectos que, como marcaba Indiana recién, marcan flagelos que son sociales y que en definitiva afectan no por una cuestión de decir son personas, o sea, afectan a la persona, al humano. Entonces, es un poco eso lo que reflejaba recién Indy. No sean... Sí, y urgentemente tratar de legislar para un cupo laboral trans, porque nosotras, las chicas trans, Sí, somos las más vulnerables desde el principio, porque estadísticamente está comprobado de que hay un gran porcentaje de chicas donde son expulsadas de sus casas, en donde caen lamentablemente en marginalidades, sí, y es toda una cadena que no te permite acceder ni a Exacto. un trabajo digno, ni a una vivienda digna, que es un derecho tan básico para cualquier otro ser humano. y que lleva también el ámbito de la educación, ¿o no? Desde algún aspecto Exacto. también. Y es meramente. Claro. Por Claro. eso rescatarlo de la educación sexual. Bueno, los cambios son lentos, pero se están dando en alguna Pero se medida. están dando, sí. Sí. Si bien ahora hay un retroceso, se está dando desde hace un par de años, te diría de que en Argentina se están dando cambios muy, muy lindos. Desde lo cultural, no olvidemos la novela que pasó Telefe el año pasado, Ajá. donde dio clase magistral, 100 días para enamorarse, de la realidad de una persona trans. No Claro, sé si la recuerdan. claro. Sí, claro. Exactamente. Una serie muy seguida también. Buen aporte, sí, es cierto. O sea que miren hasta dónde influye lo cultural. Sí, en ese sentido el avance ha sido, en cuanto a las ficciones que consume masivamente la gente, el avance ha sido enorme, enorme. Porque antes, Indiana, vos te acordarás, la gente gay, trans, del colectivo LGBT, buscaba con desesperación ver algo con lo que se pudiera identificar, ¿verdad? Y ahora hay cantidad de material que trata el tema y uno ya no tiene que hacer esa inversión con una pareja heterosexual en la pantalla siempre, ¿verdad? Y romper Con el estereotipo. con el estereotipo. Ahí Tal está. cual. Y vos, Cindy, personalmente, ¿no? En el día a día, justamente un poco profundizando la pregunta que hizo Walter, ¿cómo ves en todo caso con respecto a este tema, el ciudadano santarroceño, el ciudadano piquense o a la ciudadana o el ciudadano en sí, con respecto a esta apertura de elección sexual, ¿no?
cómo se ve desde la calle, cómo lo ven desde la calle, cómo se posicionan, cómo sentís que se posicionan, en todo caso. Que se denota esa necesidad de profundización cultural justamente. Si bien La Pampa, repito, es muy conservadora, últimamente se ha logrado y se nota un avance bastante lindo. Bien. Porque, por ejemplo, antes las personas se tenían que ir justamente porque el lugar en sí era muy conservador. Sí. Siempre conocimos a alguien hace años de que se ha ido a estudiar a Buenos Aires o a Córdoba Sí, y ha vuelto y se come el mundo. Y vos decís, ¿por qué no lo puedo hacer acá? claramente. Sí, yo Y tengo un amigo ahora- que la familia lo exilió. Bueno, ¿ves? ¿Mm? Claramente, sí, eso es así. Sí, esas cosas. Pero tampoco hay una violencia muy explícita, por lo menos me No, da la acá sensación. no. No hay una violencia. No. Como Acá por la ejemplo verdad en es que no. Ucrania, No. ¿no? No se llega a esos ver. niveles acá, me parece. Hay muchísimos países en donde se criminaliza la homosexualidad. Claro. No, por supuesto, sí. Por tirar un ejemplo, países de Oriente Medio, por ejemplo, el propio Yemen, que es un lugar en el que está penado con la muerte. África, chicos. También. Lamentablemente todavía. 5 países tienen la pena de muerte. Exactamente. Exactamente, Ahí sí. Bien, Bueno, bien, y ahora bien el dato. Brasil. Bueno, ahora se le Bueno. suma a Brasil, de este lado. Ahora Brasil estamos... Que no nos Sí. quiere recibir, no nos quiere recibir. Yo no voy más. Yo no voy más a Brasil, chicos. Ahí está el punto. Y justamente para eso está el 17 de mayo. Es para Claro. esto. Para que Exactamente. se hable, para que se reflexione, para convencer a muchísimas personas de que la verdad es que hay que tener una apertura para estas cuestiones mentales. Muy bien. Excelente. Bueno, Indy, desde acá muchísimas gracias. Mil gracias. Gracias por tu aporte. Te volveremos ya te volveremos a contactar porque es muy interesante el tema y además está bueno que la gente conozca del otro lado. Lamentablemente es un tema que debería tener una mayor profundización, pero no la tiene al nivel que nosotros desearíamos. Desde este lado justamente. soportamos más que nada el espacio para abrir ese tipo, digamos, de situación y información sobre Muchísimas todo. gracias por eso, muchísimas gracias por este espacio. Gracias. La verdad, Gracias a Gracias vos, a Indy. vos. cómoda, muchas gracias y los voy a ir a visitar. Bueno, Genial, Indy. Te Muchísimas esperaremos. gracias. te que vamos a siga estar esperando. festejando. Abrazo Dale, gigante, dale. Indy. Muchísimas gracias. Gracias por tu Chau, chau. tiempo. Anda a dormir Gracias. tranquila. Gracias. Abrazo. Gracias, chau, Adiós, chau. chau.